Bueno, buenas tardes a todos. Soy José Javier Illana. Mis directores de tesis son María Castro y Enrique Navarro. Y el tema de mi tesis es un programa de fomento de valores de la deportividad y el juego limpio en el deporte escolar. Primero me voy a centrar un poquito en la justificación. Os quiero explicar por qué elegí este tema, porque lleva ya bastante tiempo. Desde que empecé mis estudios de magisterio, lo he compaginado con entrenador de fútbol, concretamente, y he podido observar cómo se ha creado, pues mientras entrenaba, pues veía un ambiente antideportivo en muchas ocasiones. Y luego, según he ido estudiando, pues me he dado cuenta de que ese ambiente perjudicaba el desarrollo socioemocional de los estudiantes, de los alumnos y también en su moral. Voy a hacer una revisión muy rápida del marco teórico, ¿vale? Pero un poquito para situaros. Sobre todo nos centramos en un modelo ecológico que se encarga de darle mucha importancia a lo que es el ambiente, ¿vale? Es decir, que en un encuentro escolar, pues los padres, el árbitro, los entrenadores son quienes crean ese ambiente que puede ser más educativo o no, ¿vale? Eso hace que en algunas ocasiones, pues niños cuando llegan a la adolescencia, si no han crecido en un ambiente adecuado, pues pueden abandonar el deporte. Y una de las cosas que hemos visto en educación física es que el deporte se debe adaptar a las características de los niños. Y normalmente en los campeonatos escolares cogen un deporte y se lo plantan así a los niños y tienen que jugar con la normativa de los adultos. Y una de las cosas que hacemos en educación física, ¿me escucho con eco ahora? ¿Ya? Vale. Y una de las cosas que hacemos en educación física es adaptar el deporte a las características de los niños. Modificamos el reglamento, el material, para adecuarlo, ¿vale? Y sí. ¿Me paro el tiempo un momento, vale? Un momento, por favor, porque nos está viendo en línea. Tienes que... Espera, un segundo. Te pongo yo. Sí, pero ahí espera que esté arriba. Vale. Y ahora dale a compartir. Dejar de presentar. Sí. Y ahora comparte la tuya. ¿Puedo compartir toda la pantalla? Lo que quieras, sí. Luego lo cambiamos. Y así lo vas cambiando. Vale. Sí, Vale, prefiero... Es que a lo mejor luego me hacen preguntas. ¿Pasa otra cosa? Vale, pues entonces... Eso es. Vale, pues no te lo vayas. Perfecto. Nada. Y bueno, pues eso, que hay que adaptar el deporte educativo, el deporte profesional hay que adaptarlo al deporte escolar, ¿vale? Para que sea educativo. Y los pilares principales que hemos analizado una vez revisado toda la literatura, sean la deportividad, entendiendo la deportividad como el saber ganar y el saber perder, el juego limpio, que es cumplir con las normas de juego, el respeto hacia los agentes participantes citados anteriormente y el esfuerzo, es decir, que los deportistas se deben de esforzar por dar lo mejor de sí mismo en cada encuentro. Los objetivos que nos planteamos es mejorar los comportamientos prodeportivos, disminuir las conductas violentas, crear un ambiente educativo y adaptar el deporte de espectáculo a deporte escolar. El programa de intervención consiste en la modificación del reglamento, concretamente del deporte del fútbol sala y del fútbol 7, que luego veremos más adelante. Y consiste en que en lugar de que gane el equipo que ha conseguido marcar más goles, por ejemplo, que gane en 5-3, ¿vale? Pues no solamente va a contar eso, va a haber otras 3 variables que van a afectar. Y es que el árbitro al acabar el partido va a dar una puntuación a los entrenadores, a los deportistas y a los públicos. Y esas puntuaciones van a contar para el resultado final. En una intervención que se llevó a cabo en el año 18-19, que la desarrollé yo en coordinación con su día mi profesora Ángeles Blanco y luego más adelante Enrique Navarro, llevamos a cabo un estudio piloto en el cual conseguimos mejoras significativas en los comportamientos de los deportistas en tan solo 3 jornadas. ¿Vale? Como podéis observar aquí, estas son las puntuaciones que tuvieron en el pretest y luego hicimos un diseño de medidas repetidas
y obtuvimos mejoras significativas en los deportistas. Según la prueba de Kendall y de Wilkinson, pues conseguimos diferencias significativas en los deportistas, pero no en los entrenadores y en los públicos. También fueron pues tres con nada. Fue un pequeño estudio piloto, ¿vale? Que eso lo hice en el máster de investigación en educación. También observamos en ese estudio que, por un lado, claro, una de las cosas que me podéis luego criticar es que, claro, que está influenciando lo que es el cambio del reglamento a que pueda ganar otro equipo, que a lo mejor van dentro de los valores, ¿no? Que tiene que ganar el equipo que se ha forzado más, que más ha entrenado, ¿no? Bueno, pues lo que hemos observado es que si todos los equipos cumplen con los ítems que les hemos pedido, el respeto a esos cuatro valores, conseguimos que la única variable que se modifica es el resultado. Es decir, al final va a ganar el equipo que ha jugado mejor, que ha entrenado más, pero manteniendo las conductas adecuadas, ¿vale? Y en esta clasificación tenemos por aquí los equipos y los puestos que hubiesen sacado en una clasificación tradicional y los mismos equipos obtuvieron puestos muy similares, ¿vale? Es decir, que hay una correlación significativa bastante alta entre una clasificación tradicional y una clasificación con esta modificación del reglamento, ¿vale? Por ejemplo, aquí el equipo 1, 2 y 3 mantienen los puestos, el 4 sí que baja un poquito, el 5 y el 6 suben un puesto, pero no es algo significativo, ¿vale? Y esto en 18 jornadas, pues sería menor. Para ello hemos desarrollado un instrumento de medición que lo hemos, durante el año 18-19, hemos creado un acta, porque una de las dificultades que hemos encontrado es que el árbitro pues llega, arbitra el partido y tiene que pitar otro partido. Entonces, para que fuese viable, hemos creado una página web y lo hemos informatizado todo para que el árbitro, entrando en esta página web deportividadyjuegolimpio.com, pueda rellenar el instrumento y a la vez rellenar el acta. Y de esa manera ganamos tiempo, porque tenía que ser factible que se pudiera realizar, ¿vale? Entonces, en la temporada 19-20 desarrollamos esta página web y obtuvimos un coeficiente de alfa de Cronbach de 0,9. La evaluación está compuesta por 22 ítems y se valoran en la escala ordinal de 5 puntos, del 1 al 5, siendo 1 nunca lo hacen, 2 casi siempre, 3 la mitad de las veces y, bueno, voy un poco rápido, 5 siempre, ¿vale? Para la próxima temporada, bueno, hasta aquí, todo esto que habéis visto, ¿vale? Lo desarrollamos en los Juegos Deportivos Municipales de San Blas. Hicimos una solicitud a la Dirección General de Deportes, nos la aceptaron en su día, y una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que dependemos mucho del acceso de las instituciones, de los ayuntamientos, que estén de acuerdo en hacerlo. Entonces, pues no sé si han perdido la motivación o qué, pero no, para esta temporada pues no hemos tenido respuesta, ¿vale? Entonces me dijo mi director Enrique, aquí la cuestión es insistir. Así que nos pusimos a buscar otras alternativas, presentamos una propuesta al Ayuntamiento de Rivas Vacia Madrid y ya hemos acordado para que para la temporada que viene, en el deporte de fútbol sala y fútbol 7 y en las categorías Benjamín, Benjamín Alevín, desde el principio de temporada vamos a llevar a cabo este programa, ¿vale? Vamos a desarrollar un diseño de medidas repetidas, es decir, los árbitros van a evaluar desde el principio de temporada hasta el final estos comportamientos y para asegurarnos de que cada árbitro mide correctamente cada ítem, ¿vale? Porque puede ser bastante subjetivo, ¿no? Que un árbitro diga, ¿por qué a este 4 puntos y a este otro equipo 3? Para asegurarnos esto vamos a hacer una triangulación para confirmar la fiabilidad de las mediciones. Las mismas informaciones que van a recibir los árbitros las van a recibir otros observadores y esta triangulación se va a desarrollar en las 2 primeras jornadas, una a la mitad de la jornada y otra al final, para ver si todos los ítems pues miden correctamente. Y para ver que esta intervención pues es fiable, pues vamos a tener un grupo de control que sería Arganda del Rey. Se elegirá por proximidad y por un nivel socioeconómico similar. Y ya está, tiempo récord.
Sí, desde luego, le queda usted un minuto todavía si quieren. Venga, pues es el turno de las preguntas. Yo no sé si seguramente alguien querrá plantear alguna pregunta o desde el más allá también. Yo tengo una pregunta. Muy bien. Me ha resultado súper interesante y me gustaría saber, bueno, yo trabajo en un colegio, entonces llegar a ámbitos o a sectores que forman parte de la comunidad educativa pero que no están directamente en el cole a veces nos resulta complicado. Entonces, vosotros trasladar, digamos, las pautas y las normas de este programa, entiendo que a los jugadores, entrenadores, incluso árbitros, es sencillo, pero ¿cómo lo conseguís hacer llegar al público? Que entiendo que son familiares y que son amigos y que, bueno, medianamente tal, pero esa variable es mucho más descontrolada, ¿no? Bueno, pues la idea es convencerles, ¿vale? Es decir, justificarles y explicarles los beneficios, ¿vale? Hay otras investigaciones que se han encargado de centrarse en realizar formaciones para padres y demás y han tenido un muy buen rendimiento. Y lo que nosotros tenemos aquí, ¿vale? Que ya lo tengo preparado porque parece que nos habíamos puesto de acuerdo para que me preguntases eso. Pues aquí tenemos un modelo que fue lo que se mandó a las familias en los Juegos Deportivos en los 40 Juegos Deportivos Municipales de la temporada 19, en el cual viene explicado el programa de intervención, que tuvimos que pararlo por la pandemia este año, ¿vale? Que estaba funcionando súper bien. Y aquí vienen un poquito los ítems que los entrenadores deben de respetar, ¿vale? Aquí viene pues el respeto, deportividad, juego limpio hacia sus deportistas, oponentes, todo esto está pues de la literatura que ya hay, que hay muchísima, es una pasada. Lo mismo, esto es lo que se le pide a los públicos, es decir, que cada vez que un padre vaya a recriminar una acción al árbitro, se lo va a pensar dos veces, porque luego el árbitro va a decir, ¿vale? Esto es lo que tiene que tener en cuenta el árbitro y el foco principal son los ítems que tienen que tener los deportistas. Respeto, deportividad, juego limpio y el esfuerzo. Y todo esto se le ha facilitado a todos los clubes. Y en el Ayuntamiento de Rivas este año lo que hemos hecho es ponerlo desde el principio, cuando si ya se van a apuntar los equipos, ya está esta normativa, ¿vale? En esas tres categorías. Muy bien, pues muchas gracias. Venga, más preguntas. No sé si desde la gente que está en casa quiere preguntar. No, eso lo controlas, lo estás viendo tú. Sí, Vale, pues ¿Sí? ¿Recoge información de lo que opinan, por ejemplo, los participantes en partidos o lo que opinan los entrenadores sobre este programa? En la temporada 18, bueno, preguntan desde la sala, para los que no escuchan, que si recogemos información de los padres, árbitros y demás. Y bueno, en respuesta es que en la temporada 18-19 hicimos un grupo de discusión en el cual tuvimos una reunión, un par de árbitros, un padre en este caso, también el jefe de la Dirección General de Deportes que vino y no recuerdo si alguien más. Y bueno, lo que hicimos fue escucharles, ¿vale? Es importante saber que un árbitro, pues es el que luego va a usar la herramienta, pues necesitamos saber si es viable. Y luego, pues la opinión de los padres que tuvieron, a ver, fue una muestra muy pequeña, fue en ese caso pequeñita, pero sí es algo que sería interesante. Y también nos vamos a plantear la posibilidad de que los propios padres puedan evaluar el programa, puedan evaluar el árbitro para poder obtener más información. Nada. ¿alguna pregunta más? ¿Puedo hacerte yo una? Sí. Has hablado de una página web que es la que usaría a los árbitros para evaluarla. ¿La podemos ver? ¿La tienes? La tengo preparada. La enseña. Estaba esperando que me lo preguntasen. Es como... Por eso he hecho tiempo récord, porque... aquí. Bueno, pues la página web se llama deportividadyjuegolimpio.com. Entonces, aquí entran los árbitros, aquí la tenemos que actualizar, ¿vale? Para lo que sería el Ayuntamiento de Rivas, hemos acordado, pues eso, personalizarla para ellos. Aquí entraría el árbitro y simplemente pone aquí su nombre, la jornada, el equipo local. Bueno, estos son equipos de la temporada que se hicieron, ¿vale? Aquí se pueden especificar, un segundín, ahí mejor.
Aquí se pueden especificar los goles, ¿vale? Las faltas que se han cometido. Y aquí el árbitro pues marca los jugadores que han venido, es decir, que previamente habremos incluido en esta página web o en el servidor de ellos los jugadores, ¿vale? Entonces llega el árbitro, llegan los entrenadores, le dan las fichas al árbitro y el árbitro simplemente tiene que marcar los jugadores que han venido. Esto, jugador A, B y C se sustituyen por los nombres de los jugadores, ¿vale? Entonces aquí selecciona si ha habido alguna falta, si no, los comentarios. Aquí vamos a crear un sistema para que los árbitros y entrenadores puedan firmar el acta de forma manual en lugar de haciendo este clip. Y pasamos a ver el instrumento. Aquí viene una pequeña explicación que, pues, acaso quieren revisarlo, pero que ya han recibido la información previamente. Y aquí seleccionamos la jornada, los equipos que correspondan, y aquí pasamos, ya llega el árbitro y tiene la evaluación de los jugadores. Y el primer ítem, respetan a sus compañeros. Pues si el equipo local respeta a sus compañeros, a la izquierda está el equipo local y a la derecha el equipo visitante. Va marcando. Respeta a los oponentes. Va marcando. Respeta a su entrenador. Esto el primer día tardará un poquito más, pero luego bastante fluido. Respetan al público. Uy, ¿qué es respetar al público? Bueno, pues tiene aquí un recordatorio, una descripción más detallada. Pues este jugador no respeta a su público y estos sí. Y van rellenando. Estos son los 8 ítems que rellenan el árbitro de los jugadores. Izquierda, recuerdo, equipo local y derecha, equipo visitante. Entrenadores, estos otros ítems, el entrenador local de la izquierda y el entrenador visitante a la derecha. ¿Vale? Esto lo podéis ver más despacio otro día. Y también la valoración que hace el árbitro de la afición. Por ejemplo, respetan a sus deportistas. Uy, no me acuerdo qué era. Pues, por ejemplo, animan a los deportistas cuando fallan y cuando aciertan. No dan instrucciones a los jugadores. Pues bueno, viene todo esto, lo hemos sacado de la literatura, ¿vale? Y así cada ítem está formado por 22. Y al enviarlo, pues ya automáticamente llega el acta al Ayuntamiento de Rivas y se va actualizando los resultados de forma automática. Muy bien, pues muchísimas gracias. Hemos consumido tu tiempo. Gracias, José Javier, y es el turno de Aránzazu García. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Vale. Bueno, pues bienvenida, Aránzazu. Prepárate. Cuando te prepares y me digas ya, pues empezamos con tu exposición, ¿vale? Pues yo por mí, si todo está bien y la gente lo está viendo bien desde casa y tal, cuando quieras. Vale, pues muchas gracias por venir. Es tu tiempo. Pues nada, muchas gracias a todos y a todas por venir. Yo me llamo Aránzazu García y mi proyecto de tesis se titula Evaluación de la salud mental en niños y jóvenes con discapacidad intelectual, traducción y validación al castellano de la escala RACE. ¿Vale? Tengo una gran suerte porque tengo como directora a Belén Sainz Rico de Santiago, que muchos la conocéis, es profesora de esta facultad y me acompaña con su gran conocimiento de lo que es las burocracias universitarias y todos los procesos, y a Carlos Peña Salazar, que es neuropsiquiatra, especialista en discapacidad intelectual y salud mental del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. ¿Vale? Un poquito por ubicar lo que vamos a ver hoy, primero voy a intentar hacer un marco teórico así breve, luego comentaros por qué hay tantas dificultades en el diagnóstico de los trastornos de salud mental en las personas con discapacidad intelectual, de qué investigaciones previas partíamos, ¿vale? Y cuál fue lo que nos hizo lanzarnos a toda esta maravillosa locura, qué es la escala RACE y en qué consiste y por qué utilizamos la escala y no otra, cuál fue el proceso de traducción al idioma castellano, porque este es un paso súper importante que nos lleva mucho tiempo, pero que, bueno, merece la pena por lo menos detallar. Cómo empezamos el muestreo, ¿vale? Para conseguir los datos, qué resultados tenemos hasta ahora mismo y qué es lo que queda por venir, que todavía son muchas cosas, ¿no? Un poquito por ubicar el marco teórico, deberíamos hablar de 3 conceptos, que son la discapacidad intelectual, el trastorno de salud mental y el diagnóstico dual. Estamos en la Facultad de Educación y yo no voy a dar ninguna chapa sobre qué es la discapacidad intelectual, ya todo el mundo lo sabemos, simplemente reflejar que las definiciones actuales hablan de 3 cosas súper importantes, que son que hay que analizar el funcionamiento intelectual, la conducta adaptativa y los dominios conceptuales, sociales y prácticos. Y para eso hay que estar muy pendientes del contexto, de la cultura y de la dotación de apoyo, ¿vale? Una discapacidad
puede no ser tan discapacidad con los apoyos adecuados. Los trastornos de salud mental pues hablan de una alteración de los estados cognitivos, de la regulación emocional y de la conducta, súper importante hablar de la conducta, que provoca una disfunción de los procesos pues, psicológicos, biológicos o del desarrollo, ¿vale? Aquí me parece muy importante hablar de que los trastornos de salud mental muchas veces son muy evidentes, como tenéis ahí, todo el mundo podemos tener claro cuál es un abuso de sustancias, como puede ser el alcoholismo, pero si tenemos a un niño de 9 años con discapacidad intelectual que chupa constantemente una cosa, pues bueno, podemos tender a pensar que es propio de su discapacidad y a lo mejor estamos hablando de una necesidad de regulación brutal por un trastorno de ansiedad, ¿vale? Entonces, es importante. El diagnóstico dual sería la confluencia en una misma persona de estas dos condiciones, ¿vale? ¿Cuáles son las dificultades y por qué es tan complicado evaluar o diagnosticar un trastorno de salud mental en una persona con discapacidad intelectual? Primero, por un efecto eclipsador, ¿no? Como veis ahí, que consiste en una serie de sesgos cognitivos de los que tampoco ahora voy a detallar mucho, pero que tienden a adjudicar o atribuir a la característica más significativa o más importante todo lo que sucede, y en realidad a veces no es así. Luego, bueno, pues la formación de los profesionales, que evidentemente puede ser mucha y muy buena, pero no es específica en discapacidad intelectual, y los trastornos de salud mental tienen unas características propias, tienen una sintomatología propia y muy diferente. Y luego, bueno, pues simplemente las guías, los manuales diagnósticos que nos ayudan mucho para establecer cierto tipo de criterios, pero a veces nos hablan ya directamente de que los trastornos de salud mental no pueden diagnosticarse si hay una causa que puede explicar mejor o si eres menor de 18 años. Entonces, bueno, estamos limitados también mucho por ahí. A pesar de que, como ya sabemos, las personas con discapacidad intelectual, si analizamos a través de factores y variables biopsicosociales, tienen muchísima más vulnerabilidad y muchísima más probabilidad de sufrir un trastorno de salud mental. Por ejemplo, a nivel biológico tenemos pues, todos los síndromes genéticos que ya se sabe que pueden tener tendencia a desarrollar un trastorno de salud mental. Está súper estudiado la aparición, por ejemplo, de demencias precoces en las personas con síndrome de Down, o los focos epilépticos que pueden provocar un daño cerebral que acabe significando esto, alteraciones físicas. A nivel psicológico, pues bueno, las dificultades de comunicación, imaginaros todos nosotros en Kazajistán sin poder comunicar nada, pues una baja autoestima, pérdida de referencias personales, y a nivel social, pues bueno, cada vez vamos mejor, pero históricamente todavía las personas con discapacidad intelectual sufren entornos restrictivos, poca participación, poca representación, comparte su tiempo con personas que están generalmente y por las conductas estresadas, y eso, pues bueno, puede generar, como veis, hay un montón de factores de los que podría estar hablando 100 millones de años porque es algo que me apasiona, que hacen a las personas más vulnerables, ¿no? Las personas con discapacidad intelectual más vulnerables en este sentido. ¿De dónde partimos? Pues partimos del análisis y la revisión de qué investigaciones previas había en este sentido, y bueno, he de decir que hay muy poquitas en comparación con otros ámbitos de estudio, ¿no? Pero bueno, yo he dejado señaladas ahí dos, una es de Carlos Peña y otra es un estudio que se ha hecho en Australia, ¿vale? Y todas nos dan cifras de alrededor de un 30% de infradiagnóstico de los trastornos de salud mental en personas con discapacidad. En niños y adolescentes, nada, apenas nada. Bueno, entonces, esto fue como lo que nos empujó y nos dijo, hay que hacer algo, o sea, no podemos quedarnos de brazos cruzados. ¿Cómo empezamos o cómo empezó este proyecto de tesis doctoral? Bueno, pues en el curso 18-19 hicimos un estudio dentro de mi puesto de trabajo, ¿vale? En el que hicimos un análisis de qué medicaciones tomaban todos los alumnos y qué medicaciones estaban relacionadas con un trastorno de salud mental, ¿vale? Bueno, pues como podéis ver ahí, tenemos a personas sin un diagnóstico psiquiátrico en un 58%. Si incluimos trastorno de déficit de atención y TEA, sería un 100%, de los cuales el 100% tomaba algún medicamento antipsicótico o un 42% un medicamento antidepresivo, y por un motivo de una aparición de trastornos de conducta, que evidentemente, como hemos comentado antes, puede ser una sintomatología que hable de que hay algo de base. Y de ahí salió nuestra principal hipótesis, que es eso, el porcentaje de niños y jóvenes que tienen un trastorno de salud mental no diagnosticado, ¿vale?
Hicimos hacer un análisis de qué instrumentos teníamos para poder confirmar esto. En España no había absolutamente nada y conseguimos una escala americana, que es la escala RACE, por desgracia es un poquito antigua, ¿vale? Entonces, bueno, nos decidimos a hacer una traducción y una validación al idioma castellano, porque como es nuestra segunda hipótesis de tesis, pensamos que puede ser un instrumento válido y fiable para hacer esta medición de cribado, ¿vale? Hicimos también otra revisión sistemática de todo lo que había para traducir un cuestionario de salud, de cómo se había hecho anteriormente, de cuestionarios que ya están traducidos y validados. Y bueno, al final nos decidimos por la herramienta de retrotraducción, que es la que más garantías nos daba para obtener una equivalencia y una adaptación adecuada, ¿vale? Consiste en hacer una doble traducción, una síntesis y una retrotraducción al idioma original para garantizar coherencia, ¿vale? No me voy a enrollar más porque si tengo que cortar de algo que sea de aquí. Pero este trabajo en concreto, este TFM, si alguien está interesado, es brutal, ¿vale? Para ese asunto. ¿Cómo empezamos a nuestro estudio ya propiamente dicho? Después de haber pasado por un montón de burocracias como el comité ético que nos llevó un montón de meses y cosas así. Bueno, pues empezamos a pasar los cuestionarios hace apenas un mes. Fueron convocadas 175 familias o tutores legales, de los cuales a día de hoy 51 personas nos han firmado el consentimiento y han recibido el cuestionario y hemos recibido de vuelta todavía solo 49, ¿vale? Con lo cual, ¿qué está pasando? No podemos hacer una valoración de si realmente el cuestionario es un instrumento válido y fiable porque no tenemos el análisis estadístico, pero sí que nos dan datos que son significativos y preocupantes y que corroboran toda la teoría con la que estamos trabajando, ¿no? Pues que es, por ejemplo, como veis ahí, un 77% de las personas evaluadas no han tenido un diagnóstico de salud mental. En cambio, en un 65,3% están tomando una medicación relacionada con la salud mental y otra vez vemos aquí la introducción de la medicación fue derivada de un trastorno de conducta o una alteración del estado de ánimo, que ya de por sí debería ser un indicador de que algo más está pasando, ¿vale? ¿Cuáles son los siguientes pasos que tenemos que dar? Pues bueno, seguir aumentando la muestra, que ya sabíamos que iba a ser lento porque, bueno, pues nos cuesta mucho, ¿no?, responder a ciertas cosas. Cuando lo tengamos, realizar un análisis estadístico, pues de la fiabilidad y la validez de esta escala como un instrumento de cribado en salud mental. Y luego, nuestra siguiente intención es hacer una correlación entre los datos que obtengamos de esta escala y los datos obtenidos de pasar a una siguiente escala, que se llama escala de desarrollo emocional SET, porque lo que nosotros estábamos intuyendo por aspectos propios de los datos que veíamos era que el nivel de desarrollo emocional de los niños está muy relacionado con la aparición de ciertos trastornos de salud mental, ¿vale? Exponemos a personas que tienen un desarrollo emocional en niveles un poquito más bajos o previos o más básicos a circunstancias y a situaciones que les pueden generar un estrés que deriven otras cosas peores, ¿vale? Y bueno, por mi parte nada más, muchas gracias y espero que algún día poder contaros algo con mucha más entidad e implicación. Gracias. Bien. Bien, muchísimas gracias. Entramos en el tiempo de preguntas. Seguro que alguien le quiere preguntar algo a Arantxa. Ahí tenemos una pregunta. Que sea fácil. No, es más una duda. Vale. Cuando hablas del 100% es de los alumnos a los que les habéis pasado el cuestionario, ¿están con medicación o de los alumnos? Te refieres cuando he hablado del estudio inicial, Sí. ¿verdad? Cuando hicimos el estudio inicial, nosotros entramos dentro de la población de muestra, todos los alumnos que estaban en el colegio. Una vez que teníamos eso, tuvimos que decidir qué variables hacíamos como selección. Y la variable fue qué alumnos en ese momento estaban tomando medicación, fuera la que fuera, ¿vale? Entonces, a través del consentimiento del consejo escolar y del equipo directivo, utilizamos los informes del departamento de orientación, el departamento de enfermería y elegimos como sujetos de muestra todos los que tomaban medicación, de los cuales el 100% tomaba alguna medicación de tipo psiquiátrico. Vale, o sea, de la población general,
solo los que tenían medicación y de esa medicación el 100%. Sí, otras añadidas, ¿vale? Muchos de medicaciones de salud general, pero el 100% tomaba medicación de tipo ¿Y cuál es psiquiátrico. el porcentaje de pacientes, o sea, de alumnos que tomaban medicación sobre el total de la población? Pues mira, creo que está aquí, te lo puedo enseñar ahora Me llama mismo. mucho la atención porque he dicho, vamos, tenemos a todos los niños Sí. medicados. 26 fueron los niños que estaban en ese momento concreto en el que hicimos el estudio tomando algún tipo de medicación y en ese momento creo que teníamos escolarizados dentro de una edad que habíamos elegido aquí, que era a partir de los 12 años, ahora hemos ampliado hasta los 4, posiblemente serían unos 80. 80, 20. Es un colegio de educación especial, sí. Perdón, que igual no lo he explicado. Sí, pero es un 30% aproximadamente. Vale. Gracias. Sí. Venga, que ya hemos entrado en materia. ¿Alguna pregunta más? Espera, que te dan el micro. Dentro de los tramos de edad, esto que has dicho que a partir de los 12 en el estudio previo, ¿habéis detectado que hay mayor índice en algún periodo de edad? Sí, no están aquí los datos, ¿vale? Porque no quería poner todas las gráficas tampoco para no abrumar, pero sí, normalmente, y en los datos, tanto los que tuvimos en ese estudio previo como los que estamos viendo ahora, hablan de una mayor incidencia en periodos de preadolescencia y adolescencia. O sea, entre los 11 años y a lo mejor los 16, una cosa así. Muy bien. ¿O pregunto yo? Vale, fácil, ¿eh? Una muy fácil, si a usted no le gusta no me la conteste. ¿Nos puede contar un poquito más eso de la retrotraducción que vale, me ha parecido fascinante? Yo quiero dedicarme a eso. Voy a ponerlo aquí un poco, ¿vale? Para que Sí, tengamos conciencia. Sí, por supuesto, siempre. ¿Qué es la retrotraducción? Cuando nosotros estuvimos haciendo la revisión sistemática, que también nos llevó un montón de tiempo analizar y ver cómo en las investigaciones habían hecho ese tipo de traducciones de una escala de una cultura, de un idioma y una cultura que, aunque sea occidental como la nuestra, es bastante diferente, ¿no? Como es Estados Unidos, y aparte que es una herramienta que ya se creó hace aproximadamente 20 y pocos años, encontramos el proceso de retrotraducción. ¿En qué consiste? Cuando tú tienes una prueba que quieres traducir y validar, pues 2 expertos en la materia traducen de manera independiente al idioma castellano. Luego, el equipo de trabajo, en este caso, bueno, pues nosotros hicimos una síntesis, ¿vale?, de esas dos traducciones al castellano, intentando hacer una adaptación cultural y temporal, ¿vale? Había, por ejemplo, conceptos dentro de esa escala que hablaban de retraso mental, evidentemente eso ahora no existe, o que hablaban de trastorno generalizado del desarrollo, que aunque siga estando en los informes diagnósticos muchas veces, no es un término que se utilice ahora, que esté actualizado. Entonces, bueno, intentamos hacer todo eso y luego, después, posteriormente, otro traductor independiente, para lo que, bueno, yo tengo que agradecer que utilizamos el servicio de traducción de la Complutense, que la verdad que fueron todo lo ágiles posible dentro de este proceso, volvió a traducir la escala al idioma original y comparando la original y el resultado tuvimos que comprobar que no hubiera perdido coherencia y sentido todo lo que estábamos perdiendo, o sea, todo lo que habíamos generado. Un poco así en resumen es eso. Muy bien, pues muchísimas gracias. ¿Hay una última pregunta? ¿Ahí no tenemos a nadie? Pues muchas gracias, Arantxa. Hay una, venga. Has animado. A mí no me animes mucho que empiezo con esto, Faro. Sí. No, lo que comentabas también antes del alumnado que está diagnosticado como alumnado con TDAH o autismo, ¿no? Que eso supongo que ha sido también como una limitación a la hora de cómo integro todo esto entre discapacidad, salud mental y cómo, ¿no? Para nosotros, tanto en el estudio inicial como ahora, cuando elegimos la muestra, fue una dificultad y un motivo de debate. ¿Por qué? Porque evidentemente todos los que estamos aquí somos conscientes, el TEA por sí mismo o el TDAH por sí mismo no son un trastorno de salud mental. Pero sí aparecen, por ejemplo, en el DSM, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Entonces, cuando yo elijo una muestra, incluyo dentro de esa muestra el TEA y el TDAH como personas que ya tienen diagnosticado un trastorno de salud mental, o para mí son unas condiciones
en las que luego puede haber un trastorno de salud mental asociado, como puede ser un trastorno del estado de ánimo, un trastorno de la conducta alimenticia. Entonces, tuvimos muchísimo debate y por eso en el estudio inicial decidimos colocar los resultados de las dos maneras, ¿vale? O sea, el 58% de las personas no tenían un diagnóstico previo, el 100% si excluimos el TEA y el TDAH. Y ahora hemos decidido excluirlos como trastorno de salud mental previo porque entendemos claramente que no es un trastorno de salud mental. Muy bien, gracias. A ti. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bien, pues ahora sería el turno de los pósters. No sé si está en la sala Juan Pedro Franco Hidalgo. Bueno, pues yo la verdad que es la segunda vez que presento un póster en el PSD y la otra vez fue en papel y esta ya es en formato digital, con lo cual no sé si lo veréis bien o mal, pero bueno, os lo trataré de contar un poco por encima. Como podéis ver ahí, mi investigación se denomina Club de Ciencias, un programa para estimular las emociones positivas hacia la ciencia en estudiantes de primaria. Tengo que dar las gracias, sobre todo a mis dos directores de tesis, a Mercedes Martínez Aznar, que está aquí, y a Íñigo Rodríguez Arteche, por ser súper meticulosos y quisquillosos a la hora de la preparación de cualquier comunicación que hacemos. Pues yo soy un desastre, lo habéis podido ver, soy un desastre y si no fuera por ellos, la verdad que no sería capaz de llevar adelante la tesis. Bueno, pues como os decía, título, emociones y ciencia. Empezaba el póster hablando de que parece que están reñidas lo que son las emociones y la ciencia, puesto que la ciencia es algo que se supone que es formal y racional, y sin embargo cada vez, y más desde la Facultad de Educación, tenemos claro que las emociones participan en el proceso de aprendizaje de cualquier materia. Adicionalmente, y antes que estaba en una presentación anterior que hablaba sobre la diferencia que se ve a la hora de los profesores, o bueno, de los estudiantes de magisterio, entre los que vienen de carreras de... Ay, perdona, que me voy hablando, ¿no? Perdón. Que vienen de carreras de ciencia y de carreras de letras, con respecto a la tesis era sobre el tema del suelo, y hablaba un poco de la divergencia que tienen las dos, y sobre todo que los alumnos abandonan las ciencias en secundaria, ¿vale? Entonces esto es un motivo de estudio a nivel internacional de por qué en unas sociedades que cada vez son más científicas y tecnológicas, los alumnos van abandonando las ciencias según se van haciendo mayores. Y bueno, pues en el ámbito en el que yo trabajo, que es en la educación no formal, que son las actividades extraescolares, se ha visto en Estados Unidos, que es el país que está más avanzado en todo este tema de investigaciones en la educación no formal, que las actividades extraescolares de ciencia, que muchas veces son denominadas clubes de ciencia, pueden ayudar a aumentar la motivación de los participantes hacia las ciencias o la tendencia de los alumnos y las alumnas hacia las ciencias. Bueno, pues, ¿cuál es nuestra hipótesis de trabajo? Pues es sobre la base de la implantación de un programa de ciencias, saber qué impacto emocional tiene esta actividad en los participantes. Y sobre esa pregunta de investigación tenemos dos objetivos que podéis ver ahí, que es uno, identificar qué tipo de emociones genera el programa en sí, y la siguiente es cuantificar las tasas de ausencia y de abandono como medida, porque de la revisión bibliográfica vimos que en Estados Unidos las tasas de abandono son bastante altas. Entonces, bueno, queríamos ver si lo que hacíamos aquí en España era igual o diferente a lo que pasaba en Estados Unidos. Si me enrollo mucho, me das caña. Y yo, como decía en el otro lado, cuando vengo a hablar de mi tesis y la vivo. Bueno, pues a nivel de metodología, que ya os ha avanzado un poco, es en el año 2018, en el curso 2018-2019, diseñamos e implantamos un programa anual de talleres de ciencias, ¿vale? Basados en el currículo de ciencias y ciencias sociales de la Comunidad de Madrid, porque la implantación fue aquí en la Comunidad de Madrid.
en un primer colegio de educación primaria. Los talleres estaban basados en la metodología de indagación o en el enfoque indagativo, con una adaptación específica que llamamos Atraer, que está basada en la metodología de las 5 Es, que fue desarrollada por Vivi y colaboradores, pero simplificado, ¿vale? Como os he dicho, un programa anual de talleres que se realizaba de forma semanal los viernes, 1 hora a última hora fuera del horario escolar, ¿vale? En el año 2018-2019 en un solo colegio, en el 2019-2020 en 3 colegios. A la hora de poder evaluar nuestra pregunta de investigación, desarrollamos un cuestionario ad hoc de emoticonos, basados en los estudios de Dávila y Mellado, pero simplificando a solo 6 emociones, identificadas con caritas de emoticonos para que fuera más fácil para los niños a la hora de rellenar el cuestionario. El cuestionario se le daba a los niños en la ficha del taller que se usaba en cada taller semanal. A nivel de lo que es la metodología de análisis, hicimos un análisis descriptivo de frecuencias y porcentajes, tanto del cuestionario de emociones como del registro de asistencia que llevaban los monitores que impartían la actividad, e hicimos un análisis de chi cuadrado para ver si había algún tipo de significación estadística en los resultados, ¿vale? Y ahora ya os presento los resultados, a ver si los podéis ver ahí. En cuanto al objetivo 1, que os recuerdo era evaluar qué tipo de emociones despierta el programa. Pues podéis ver ahí que de los 2 cursos académicos tuvimos 5 grupos participantes, rellenaron un total de 609 cuestionarios con 1.234 emociones marcadas, es decir, 1.234 emoticonos marcados, y como veis ahí el resultado, más del 83% de las emociones marcadas fueron del grupo denominado emociones positivas. Y en cuanto a las negativas fue de casi un 17%. En el análisis de chi cuadrado vimos que la diferencia era estadísticamente significativa, ¿vale? En cuanto al segundo objetivo, que eran las tasas de ausencia y abandono, podéis ver en la tabla, aunque estén los números muy pequeñitos, es que la media de falta de asistencia a lo largo de los años fue del 6,7, con un grupo que tenía una tasa un poquito más elevada, en torno al 10%, y sin embargo el resto más bajita. Eso en cuanto a falta de asistencia. Falta de asistencia es que un niño no vaya a uno de los talleres por cualquier razón. En cuanto a tasa de abandono, no fue 0. Ningún niño que empezó el programa abandonó el programa a lo largo del curso académico. Bueno, pues a nivel de qué supone el programa, pues el programa lo primero que supone, esta investigación es una de las pocas intervenciones didácticas hechas en primaria, ¿vale? Sí que hay muchas, y hay una revisión de Aguilera y Perales que habla del número de intervenciones didácticas hechas en España, y la mayoría son a nivel de secundaria y universitaria, pero en primaria hay poquitas. Si encima luego analizamos las que se han hecho en el ámbito de la educación no formal, es decir, en la educación extraescolar, pues hay 2 en España. En el área de las ciencias, ¿vale? En el área de actividades deportivas hay tropecientos mil, ¿vale? Porque de una investigación que nosotros hicimos, hoy en día las actividades extraescolares principales son las deportivas, ¿vale? En cuanto... ¿Qué obtenemos? Pues que la conclusión que podemos sacar del estudio es que como la actividad despierta emociones positivas, pues está en línea con el consenso internacional de que las actividades extraescolares pueden aumentar el interés de los niños hacia las ciencias al aumentar su emotividad o su acercamiento a ellas. ¿Qué otro tema me gustaba resaltar? Que el impacto emocional y la realización de esta actividad puede ayudar a la alfabetización científica del alumnado, bien porque se vaya a dedicar a las carreras de ciencias, o bien en cuanto a ser ciudadanos que tengan la capacidad de analizar cualquier problema
científico, social que hay hoy en día relacionado con la ciencia, y hoy en día pues nos enfrentamos a grandes problemas como es el cambio climático y otras temáticas que están relacionadas o que pueden tener una solución científica y que muchas veces los ciudadanos, principalmente si están en las democracias, van a tener que tomar decisiones sobre las mismas. Y bueno, lo último que queríamos remarcar es que en la LOMLOE es la primera vez que se habla en la ley del efecto positivo que pueden tener las actividades extraescolares sobre la población educativa, y sin embargo la sigue manteniendo fuera del ámbito subvencionado, porque no sé si sabéis que las actividades extraescolares no están subvencionadas. Bueno, hay en ciertos ayuntamientos que sí, pero principalmente no, son de pago. Entonces, esto supone muchas veces una discriminación positiva o negativa, dependiendo de cómo lo vemos, una discriminación negativa hacia ciertos grupos sociales. Y entonces creemos, desde nuestro punto de vista, que la LOMLOE deja ese agujero sin cubrir, de no decir que... o sea, habla de que puede ser positiva, pero sin embargo no aporta una solución desde el ámbito presupuestario hacia las actividades extraescolares. Y bueno, pues eso es todo. Pues muy bien, muchísimas gracias. Abrimos el turno de preguntas. Me enrolla con... No, 10 minutos justo niquelado. Gracias. Ahí hay una pregunta. Yo quería saber qué se entiende en el estudio como emociones positivas y emociones negativas, que eso creo que era una pregunta a esperar, ¿no? Sí, lo que pasa es que a ver, si os cuento esto, yo empecé haciendo una comunicación oral y se acabó en póster. Entonces, ya lo que era la escala no me salía. La escala son 6 emoticonos, 3 positivos, 3 negativos. Pues los 3 positivos... feliz, tranquilo, negativo, triste, aburrido. Entonces, esas 6 caritas, 3 positivas y 3 negativas, son las que los niños iban marcando. ¿Qué? Pues mientras alguien se anima, pregunto yo. Sí. Sí, no. Yo quería, bueno, primero un comentario, ¿no? De que esto de que quizás el viernes a última hora no era la mejor hora para hacer. No era la mejor porque hasta que conseguías que se pusieran centrados los niños era problemático, porque la actividad era de 5:30 a 6:30 los viernes. Pero por otro lado, viendo las tasas de ausencia y de renuncia, vemos que los niños venían súper interesados. Es más, solo faltaban pues cuando tenían un viaje familiar, pero ni se iban de cumpleaños. O sea, era la verdad que venían súper motivados. También puede ser un sesgo que ponemos dentro de lo que es el estudio, de que al ser una actividad extraescolar que los niños elegían, porque en otra parte de la investigación hicimos un cuestionario de por qué venían y por qué habían elegido la actividad, o sea, venían ya un poco mediatizados, con lo cual... Eso es lo que te quería preguntar exactamente. ¿Quién decidió que esos niños fueran a hacer ese...? Pues... Es decir, ¿y en qué medida los factores que determinaron que estuvieran ahí no iban a determinar también un buen rendimiento en ciencias luego y actitudes positivas? A ver, nos faltó esa parte que inicialmente quisimos haber hecho, pero al final no pudimos, que era haber visto si el participar en la actividad luego tenía un cambio en el rendimiento académico. Pero respondiendo a la pregunta, dentro de todas las actividades extraescolares se supone que los niños o los padres elegían la actividad extraescolar. En el cuestionario inicial preguntábamos a los padres y a los niños quién elegía la actividad, y mayoritariamente tanto los padres como los niños decían que eran los niños los que elegían, con lo cual hay un sesgo de partida totalmente. Y lo tenemos claro que existe ese sesgo. Nos haría falta un grupo control para ver. Venga, más preguntas. Breve. También hablabas también se menciona STEAM con A. Sí, a ver. El STEAM con A y sin A es uno de los debates que tenemos internamente dentro del grupo. Al final depende cómo el acrónimo STEM
o STEAM lo queramos entender. Hay un debate a nivel didáctico, qué significa, porque se supone que sería multidisciplinar y el trabajar de forma multidisciplinar en cualquier actividad, pero hoy en día sabemos que el término STEM o STEAM ya con la parte de artes se usa indiscriminadamente y es más, la ley, la LOMLOE, lo menciona, pero desde un ámbito más de la dimensión, dentro de las dimensiones que tiene que tener el currículum. ¿Vale? La dimensión STEM habla, de la dimensión de ciencias. Venga, que seguro que hay una última. Nos queda medio minutito. Por el interés de la pregunta, porque lo ha dicho y no queda claro, pero los talleres, no son los talleres. Ah, bueno, vale. No, pero ya lo sabe. No, bueno, pues Sí. comente algo de los talleres, no me puedo callar y eso que soy la directora, pero no me puedo callar. A ver, claro. A ver, los talleres estaban diseñados de una forma indagativa, pero sobre todo muy experimental, ¿vale? Si veis aquí, una de las cosas que hablan aquí es de las prácticas reales en ciencias, ¿vale? Una de las quejas que hay es que la educación formal de ciencias tiene poca práctica, cuando las ciencias son eminentemente prácticas. Los niños en primaria y en secundaria lo que aprenden son conceptos y trabajan sobre conceptos y memorizan. Entonces nuestros talleres tenían experiencias prácticas, normalmente se realizaban 2, 3, 4 experiencias prácticas a lo largo de esa hora, normalmente no durabas una hora porque, como os digo, hasta que se empezaba y luego a la hora de irse, normalmente eran unos 40. Y entonces, en cada experiencia práctica al niño se le pedía que hiciera una predicción de lo que iba a resultar y luego se le pedía que hiciera ver si confrontase si lo que había predicho estaba relacionado con lo que luego concluía del experimento. Bueno, no voy a llamar experimento porque si no Mercedes me pega. Pero bueno, es que no sé. Sí, es un poco, sabéis que PISA o los movimientos más modernos emanados del informe Rocard, se habla de lo que hay que potenciar es la indagación y el pensamiento indagativo dentro de lo que son los alumnos, sobre todo en la parte de ciencias. Entonces nosotros en la parte de los talleres, aunque sabéis que hay distintos niveles de indagación, la nuestra era una indagación que se llama con andamiaje o construida o muy dada al alumno para que porque son alumnos de primaria y además con unos rangos de edad muy distintos. Teníamos alumnos desde 5 años a 12 años dentro del mismo aula y mezclados. Entonces no puedes construir cosas muy complejas porque los niños de 5 años, de 5 años son de infantil, de 6 años. Eso es los primeros. ¿Vale? Muy bien, pues lo tenemos que dejar aquí. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y perdonar el lío de la póster. Venga, pues es el turno de Daniela Acevedo Vázquez. Prepárate con calma y tranquilidad. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Daniela Acevedo Vázquez. Soy investigadora invitada en la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. Y me encuentro realizando mi estancia de investigación aquí en la universidad. Mi director de tesis allí es Andrés Klaus, pero aquí me acompaña en la asesoría, pues como a la instancia, el profesor Fernando Bárcena. La investigación titula Sentidos de existencia de la escuela en Colombia, un estudio a propósito de la experiencia escolar. Básicamente lo que voy a presentar hoy tiene que ver con el estado de la cuestión de la que parte la investigación, algunas consideraciones metodológicas y los avances parciales respecto a las contribuciones conceptuales que deja esta investigación alrededor de la categoría de la experiencia escolar. Primera escena, somos una escuela protectora. Aquí, otras estéticas, otros mundos, otros discursos.
Escribo en una escuelita a 6 calles de la nuestra, patio grande, 3 salones con ventana, paredes, crema y ventiladores. ¿Por qué nos tenemos que bañar ya? Porque vamos a la escuela. ¿Qué es la escuela? Una casa grande donde los niños aprenden a dibujar. Ya sé dibujar. Se lo entrego a la profesora Marta. Le señala una torre de juguetes mientras hace señas para que me vaya. Cierra la puerta y el niño estalla. Llora la palabra ma. Golpea la puerta y resgaña. Es un gato. La profesora menciona algo de una plastilina que huele a fresa. El llanto se aleja y yo me siento recostada a la pared junto a la puerta. Bueno, este estudio parte de una situación que emerge con la pandemia cuando cierran las escuelas y comienza un debate acerca de una pregunta sobre qué tan necesaria es la escuela. Hay unos frenos de emergencia, una desaceleración y un proyecto escuela que es interpelado. Ese movimiento de inflexión hacia la escuela generó unas preguntas hacia el sentido de existencia y permanencia de esta institución. Entonces ubica esta investigación en una discusión con un plano histórico donde se da como nuevas miradas a un viejo problema. Y digo viejo problema porque desde la revisión de la literatura muestra que desde hace ya más o menos 20 o 30 años se venían dando unas discusiones acerca de cuál era ese sentido. Y una de ellas tenía que ver, por ejemplo, con algunas relaciones metafóricas. Acá, por ejemplo, ay, se ha ido a otro. Ok. Creo que nos es muy familiar, por ejemplo, esta metáfora. Un poco. ¿Logran identificar cuál es la metáfora con la cual están relacionando la escuela? ¿Cuál? Una máquina, una fábrica, ¿cierto? Ahora escuchemos algo de este discurso que, bueno, es un psiquiatra en mi país. Eso un poco como la provocación para entender cuál es el contexto desde el cual esta investigación se pregunta por los usos que le dan ciertos discursos a estas metáforas. A la metáfora fabril, esta es una ilustración que la representa de Francesco Tonucci, y a la metáfora carcelaria, donde se compara también la escuela al acusarla de ser criminal y violenta con esta imagen, que un poco nos va a orientar hacia unos análisis teóricos con respecto al panóptico de Foucault.
Pero hasta ahí, entonces, lo problemático entre esos discursos tiene que ver con esas direcciones, los efectos, las fuentes y las articulaciones metafóricas que los detractores de la escuela comienzan a generar sobre esta. Sitúa entonces esa investigación en pensar esa institución como un territorio tensionado por estos discursos y entender que estas imágenes se han organizado como, han permitido explicar a la escuela desde los dispositivos de escolarización que la organizan. Entonces generan unas condiciones históricas de surgimiento y funcionamiento que esta investigación buscó entender y comprender para mirar desde otros ángulos la institución. Acá entonces, de manera rápida, se genera como el panorama académico desde la tradición intelectual desde la cual se piensa la investigación, toda la influencia del panorama latinoamericano, en especial de Argentina y México, donde se genera todo un movimiento en defensa de la escuela y toda la organización teórica que generan a partir de una categoría que es la experiencia para pensar, la experiencia escolar propiamente. Segunda escena, profe, mire, una flor para ti. Voy a pasar algunas frases por asuntos de tiempos. Con eso, entonces, la investigación buscó comprender cómo se configuraron la experiencia escolar o los modos de configuración de la experiencia escolar en 4 instituciones educativas. Buscó, además, observar y caracterizar unas dimensiones particulares que organizan el formato escolar y visibilizar unas técnicas e invenciones de los maestros y los estudiantes en su cotidianidad. Voy a pasar de manera rápida porque quiero adelantar un poco de los hallazgos, pero estos los referentes conceptuales los soporto en la tradición filosófica, los ecos del pensamiento filosófico educativo, una tradición también sociológica y pedagógica alrededor de la categoría en cuestión. La metodología se orientó bajo la perspectiva hermenéutica, el enfoque cualitativo y el estudio de caso múltiple fue el método elegido. Los casos fueron 4 instituciones, 2 rurales y urbanas de Antioquia. Y la información se generó a través de observaciones participantes, registros fotográficos y relatos de experiencia. Estos fueron detonados a través de entrevistas conversacionales, la fotonarrativa, la fotolicitación, los grupos focales y las herramientas cartográficas. Los análisis se realizaron a través del método documental reconstructivo, justamente para reconstruir esos sentidos de existencia, y la construcción de redes temáticas. Un poco lo que fue la generación de la información, donde maestros y estudiantes no fueron objeto de intervención, sino que fueron co-investigadores en la misma. Tercera escena. Saquen el libro de historia, un mundo por transmitir y enseñar. Lo que ir a enseñar, por ejemplo, los aztecas, los chibchas, los quiramas, los tamaíes, los ahurráes, o aquellos que en un ciclo de tiempo dado los hombres desean repartir del saber pacientemente acumulado. Es decir, me voy a meter con el otro y el otro podrá decir, ¿qué quiere la historia conmigo? Dirá, ¿qué es lo que quiere de mí? Entonces se le replicará, mire, los aztecas, escuche, vea, lea, piense, escriba, estudie. Bueno, básicamente, en los resultados parciales vamos indagando entonces por la experiencia escolar desde 2 dimensiones, la dimensión práctica y la dimensión estética. Lo que indagamos son por un performance cotidiano de unos modos de hacer y decir, desde los cuales se van reconstruyendo los sentidos que tiene para la escuela, que tiene para los maestros y estudiantes la escuela, no los sentidos que deja de tener para los detractores que la juzgan en función de unas metas o el incumplimiento más bien de unas metas que le asignan. Y lo otro tiene que ver con una consideración acerca de la dimensión estética y se indaga la gestualidad escolar como la que configura una estética sui generis que organiza un formato escolar y en la cual las formas tradicionales de ese formato permiten a la escuela
configurar una estética de lo público. Un poco las descripciones de esta estética tienen que ver con categorías como la conversación, el cuidado, el habitar, la mirada, la suspensión, la ambivalencia, el pasaje y la separación. Desde los discursos de los niños y las niñas se pudieron identificar elementos arquitectónicos, simbólicos, materiales, desde los cuales esos elementos con los cuales se compara la escuela con una fábrica o con una cárcel, a ellos les dan otros sentidos. Por ejemplo, el hecho de que existan rejas, muros, no solamente porque hay un elemento de privación de libertad, sino porque es necesario que la escuela tenga un espacio de separación con un mundo u otro para suspenderlo y poderlo poner entre paréntesis. Acá un poco de lo que se generó, bueno, algunas matrices a partir de las cuales se pasó del estadio descriptivo interpretativo a los análisis de los casos que se utilizaron. Y creo que en tiempos... Es un poco fuera de tiempo ya, sí. Bueno, entonces, con la cuarta escena termino. La escuela, un tiempo de espacio para la conversación intergeneracional a propósito del mundo. A través de estas escenas se genera toda una fotonarrativa, que es la herramienta de escritura a través de la cual presento la tesis de investigación con los materiales y los datos recogidos. Bueno. Dejo hasta ahí, si queremos ampliar luego algo. Muchas gracias. No, seguro que... ¿No aplauden? Decía que sí que ampliaremos porque seguramente habrá muchas preguntas. ¿Alguna pregunta? Yo quiero hacer una pregunta. Bueno, me interesa sobre todo, si nos puedes comentar así a grandes rasgos, si este estudio que tú has llevado a cabo, ¿no? O estás llevando a cabo en Colombia, ahora que estás haciendo parte del trabajo aquí, ¿has podido establecer alguna diferencia entre la percepción de la escuela que tienen los alumnos aquí y los que puedan tener en un país como Colombia? Bueno, respecto a los alumnos no, porque en mi estancia de investigación no he visitado pues como escuelas para realizar el trabajo de campo. El trabajo de campo solo se hizo en Colombia. Lo que sí es que desde la parte de la estancia de investigación he podido retroalimentar toda la parte conceptual para generar como esas herramientas conceptuales con los ecos del pensamiento filosófico educativo para pensar esos discursos que se están analizando. Entonces, es más como el soporte teórico desde el cual se han venido pensando. Así que contrastes con las percepciones que tienen los alumnos, más bien creo que podrían ustedes compartirme si encuentran similitudes o diferencias al respecto. Bueno, pues yo sí que tengo una pregunta. Usted al principio dice la metáfora, pero en realidad nos ha puesto dos metáforas. Sí, sí. La fábrica y la cárcel. La fábrica ha insistido mucho, de la cárcel la ha pasado, ¿no? Un poco así por encima. ¿Cuál le gusta más a usted como metáfora de la escuela, la cárcel o la fábrica? Bueno, si te soy sincera, la de los niños. Ellos me hablaban de la escuela arcoíris. Por eso los dibujitos, no sé si identificaron. Ellos me hablaban de la escuela arcoíris, me hablaban de la escuela como una casa. A mí me parecía muy curioso que ellos, cuando ustedes ponen a dibujar un niño en la escuela, dibujan la casa. Siempre. Y comienza, por eso cuando hablo de las estéticas, lo que generamos es como mirar los elementos materiales que hay, las espacialidades, las materialidades, temporalidades, corporalidades que configuran toda una estética y desde la cual tiene unos sentidos. Entonces, esos mismos elementos con los que se comparan para la fábrica, hay unos tiempos, unos uniformes con los que hay que cumplir. Sí, hay unos dispositivos. En la cárcel hay unas rejas, unos muros que dicen, no, los niños están allá privados y allá sufren porque los discursos lo dicen. Lo que muestran es que ahí se genera, lo decía por ejemplo, por eso no sé si en las imágenes identificaron cuando el niño le entregaba a través de las rejas una flor a la maestra. Ahí es un gesto escolar, como la gestualidad desde ahí permite entonces pensarlo. Así que el problema no es con la metáfora, el problema no es ni con la metáfora de la cárcel ni con la metáfora de la fábrica, porque el plano histórico, la tradición histórica lo que muestra es que fueron metáforas útiles para entender los dispositivos de funcionamiento y surgimiento de la institución como un proyecto moderno.
la problemática son los usos que se le hacen a estas metáforas para denigrar la escuela y juzgarla porque no cumple con unas funciones que luego vemos que tienen unas direcciones hacia el cumplimiento de metas para un modelo económico neoliberal, que es lo que, bueno, que va a grandes rasgos, pero no pude pues como indagar ahí. ¿Puedo discrepar? Es que a mí me gusta mucho la fábrica, yo creo que históricamente da mucho buena cuenta de los procesos de homogeneización y me gustan mucho los desechos, ¿no? Que hay gente que se va por ahí como la escoria. La cárcel no me acaba históricamente no me acaba de hacer el peso, ¿no? Porque claro, históricamente si es una cárcel, ¿por qué tantas resistencias a la escolarización? Es decir, si vamos a Foucault y vemos los poderes que hay detrás y todo esto, si esto fuera así, ¿por qué ha habido tanta resistencia histórica de los poderosos a la escuela, no? No sé si históricamente no ves ahí una cierta incongruencia, ¿no? No sé si te entiendo, a ver. Claro, la metáfora de la cárcel, vamos a Foucault, vamos a normalizar, vamos a la biopolítica, vamos a crear cuerpos, vamos a todo esto es que sabemos, ¿no? Si esto es así y esto es tan útil para un ser diabólico que está ahí atrás manejando todos los hilos, y para el poder, con mayúscula, porque históricamente encontramos tantas resistencias a la escolarización, si la escuela es tan buena para el poder y para los poderosos, ¿no? Es donde a mí esa metáfora me chirría, pero es un asunto mío, ¿eh? No es una crítica. A usted digo, si le sirve para pensarlo. Bueno, no tanto a mí, yo lo que diría es que justamente es una metáfora que se usa porque permite explicar uno de los asuntos por los cuales a la escuela se le juzga, que es por los dispositivos de disciplinamiento en control. Claro, en la escuela entonces hay unas normas, hay toda una geografía normativa donde se disciplina, se regula, se controla lo otro. Hay unos, claro, esas formas de poder o de gobierno del otro donde pues, desde toda la perspectiva Foucaultiana se podría entonces presentar como una institución que permite presentar esa metáfora. El asunto es el uso que se le da cuando comienza a denigrar. Y claro, las resistencias ahí se generan es cuando la metáfora se usa no para explicar esos dispositivos, sino para decir que la escuela entonces está generando un daño a la sociedad en ese sentido. Muy bien. Venga, ¿alguna pregunta más o lo dejamos? Pues lo dejamos aquí, le agradezco mucho su respuesta. Muchas gracias, Daniela. Y ahora es el turno de Catherine Smith. Aparte de la presentación, ¿vas a necesitar alguna otra página más? No. Pues lo tienes preparado ya. Vale. Lo tendrás que ampliar un poquito. Sí, Bueno, pues bienvenida cuando usted lo quiera. Muchas gracias. Yo preparé 5 minutos, pero al final son 7, pero intentaré hablar en 5. Y voy a hablar en inglés, lo siento, pero lo escribo en inglés porque es de enseñanza en inglés. Okay. Me pongo las gafas porque no veo nada. No, aquí está. Oh, yeah. Okay, so I'm going to talk about what I've been working on for the last few years. Synergy of critical visual literacy and reading to learn, empowering future educators to create multimodal projects. Como tienes tiempo, sé bueno con nosotros. Es verdad. Y vas poco a poco. Lo pensé, digo, ¿cómo voy a hablar? En 5 minutos y en inglés. Tenemos mucho tiempo. Okay. Habla poco a poco en inglés. Sí, lo voy a bajar ahora. So this is just the title. Okay, so I'll go slowly. The last conference I did, I spoke too fast. So here I go. Okay, so a synergy of critical visual literacy. So I'm combining critical thinking using images and reading to learn, which is a method for teaching literacy, empowering future educators to create multimodal projects in the ESL primary classroom. So working with future educators, students who want to be teachers, and working with them to create these multimodal projects and then teach primary students to do so. I actually cheated and I prepared more slides so you can actually maybe read something. Okay, so introduction first. The problem is that
we teach how to read and write, but we don't really teach how to read pictures, because pictures really have a grammar of their own. So even with picture books, or especially with picture books, which is what I'm working with, students need to understand the pictures to understand the text. So we just automatically assume that everybody knows how to read a picture, and we don't really actually teach it. So that's a problem. And also we need frameworks for literacy teaching and learning of unequal power relations. And that's part of the critical part. No? So we don't just teach how to read and write or how to look at pictures, but really how to pull that together and use critical thinking, and maybe even create a different kind of, or a safer world, no, or more just world. So multiliteracy includes visual literacy, where students learn the grammar of pictures. And down here I have the visual literacy grammar that we talked about in class. So we looked at shot distance and angle and color, representation and framing. And then we choose them when the students create their own multimodal projects. These projects, a multimodal project is a project that includes text and images and also sound. And Reading to Learn, if you don't know it, it's a known literacy program that includes systematic reading and writing activities to teach students. And it's been proven to actually increase literacy up to 4 times faster in students. So when we looked at the literacy, the visual literacy, then we also applied how to actually look at to read and write at the same time. So in Reading to Learn, the future educators read books to the children, and then they took one page or one paragraph from the book, and they did a detailed reading where they actually looked at all that information really clearly, where they walked through every single word so that the students knew everything in that paragraph. And then they looked at the sentence structure. They would pull what they taught from that detailed reading. So if the sentence structure had maybe the present simple, then that's what they worked on for that whole week. Then they worked with specific words. So it's a top-down approach. You look at the text first, and then you look at the paragraph, then you look at the sentence structure, and then finally you focus on the words. And those words, it could be anything from spelling or pronunciation or vocabulary. And then we worked with the students, to work with the primary students, to do a joint writing. Instead of just saying, okay, so write about what you want to take home from school, that we'd actually work through a joint writing, so that they did it with the teachers, on the board, so everybody copied it down, the whole joint writing, and then they could do it in individual writing. And that's what the students did. The control group was part of a service learning project where they actually they made these lesson plans, and then they actually went to two primary public schools here in Madrid, where they actually taught this to the students. Okay, so research questions include: what benefits do pre-service teachers attribute to designing plans that teach critical visual literacy? And to what degree is the change in effectiveness for those pre-service teachers who participate in the service language project? So basically comparing the ones who actually went and taught their lessons with the ones who just wrote these or designed or created their own lessons. The methodology. It's quasi-experimental design with mixed methods, both qualitative and quantitative. So, phase 0 included 2 years of exploratory trial and error, lots of error. And then last year was a pre-test with a questionnaire that it's both qualitative and quantitative, because it had open-ended questions as well. And then during, it was for the ones who went to the schools, they actually wrote a field journal of what they encountered in these schools. And then at the end of the class, they also did a post-test. And then I also will include the infographics that they created and the bookscapes that they created, and then information from their exams. And so finally, all of this, all these questionnaires were to come up with real information to then ask in the focus groups that I haven't done yet. So, okay, so results. I know you can't see this, but I have information here.
First was finding out if they became more aware of visual literacy, because sometimes we just automatically assume that we know what visual literacy is too ourselves. And so, yes, they did become more aware. At the beginning, at the pretest, 32% or 32 out of 60 decided that they understood what visual literacy was. And at the end, 51 students out of 60 agreed that they knew what visual literacy was. And then, how important is it to teach visual literacy? You can see it goes from not important, somewhat important, important, and then fairly important and very important. So it's from negative to positive. So you can see the scale. The second one is, how important is it to teach multimodal projects underneath that? And again, 2 said somewhat important, but then the rest did decide that it was important. And then usefulness of using picture books to teach visual literacy and immigration. Again, we're looking at the critical literacy. So the themes of the picture books were about immigration. And so for the theme, they decided it was useful, or fairly useful, or very useful. And finally, in the last one, these themes are more interesting to you now than they were at the beginning of the course, and that talked about visual literacy, linguistic landscapes, bookscapes, and translingualism. And so from strongly disagree, nobody strongly disagreed or disagreed, 5 were neutral, and then 25 agreed, and 29 strongly agreed. This is a sample of the infographic that the students created and then showed the primary students how to make. Okay, discussions and conclusions. The students did become aware of visual literacy and did include them in their lesson plans, and did find that it was interesting and useful. And with that visual literacy, they created more higher learning, or higher thinking, or more critical thinking. And in the end, critical literacy is a critical perspective or way of being. We can't just teach it one week or 1 month. The critical thinking has to be throughout the whole entire course, or really every day, and not just in school, but everywhere. And the conclusions are, so this is because it includes the digital competencies, these multimodal analysis and design. So they have to actually analyze. They have to analyze and then design these multimodals. And then it works also for AI. Those of us who are in the classroom know that with artificial intelligence, we can't just ask them to write something, but we have to have a reason why they're writing something. So when they create these multimodals, then afterwards, they actually had to justify why they used what they used in their multimodal. So with these specific prompts, then we don't get them using artificial intelligence, because they've actually created it and lived it, and they want to write about it. So finally, in today's information age, students need to think and produce projects. Students need not to just have information, but to design and present this information and become more critically aware for a just world. And that's it. Muy bien. Very preliminary results. I need to go back now and dig through everything that I have and complete the focus groups. Just wanted to say that. Muchas gracias, Catherine. Seguro que hay muchas preguntas. Questions? Ay, venga. En inglés o en castellano. Oh, en español. Podéis hablar en español, pero yo voy a hablar es que sí. Estaba viendo el título de la tesis y hablas de ESL Classroom, que es English as a Second Language. Es que yo soy de la Comunidad Valenciana aquí en Madrid, no sé si... es que yo tengo un concepto muy diferente de English as a Second Language and as a Foreign Language, que es como lengua extranjera o como segunda lengua, entonces... Es verdad, pero
es que en Miami usábamos ESL, entonces sí, es lo mismo. It's for the students here in Madrid who are learning English, who don't. So, but they are actually learning as a foreign language. As a foreign language. Okay. Vale, muchas gracias. But the word foreign, you see, I don't like the word foreign because it sounds like strange. That's probably why I stick to second language, but it means the same thing to me. My question: Do you rather English? I don't mind. Okay, I'm gonna do both then. In relation to the methodology, I understood the context is here in Madrid, Schools of Madrid, but I wonder which grades these methodologies were applied, and also which subjects. ¿En qué grados de educación se aplicó la metodología y en qué asignaturas? Eso de cara a la metodología. Okay, that's a good question. Because in the first 2 years, we wanted it 3rd, 4th, 5th, and 6th. Because if they had to use a computer, it was really hard for them to try and do an infographic on Canva, especially. But last year, it ended up being 1st, 2nd, and 3rd, and 4th. Because it's hard to find schools that are willing to work, and now with the pandemic it's even harder. People don't really want you in there, so hopefully that'll change again. But yeah, it was really hard with 1st and 2nd graders especially, so instead of doing it on the computer, they actually did it on a poster on paper, unfortunately. Y aquí hay otra pregunta, también. Mencionaba lo de los grados en educación, porque es cierto, e invito a que me corrijan si me equivoco, que quizás existe la tendencia a un mayor grado educativo, sobre todo en el contexto universitario, existe una tendencia a esa resistencia al pensamiento crítico. Puede ser algo que pueda pasar. Entonces, preguntarte si lo has visto y si crees... Okay, in English. Okay. Will you consider, is there any resistance in the student's profile for this critical thinking to be applied in the schools? And in case you do you consider there's a difference, or the school grade can influence on this critical thinking resistance? I like your question because I was actually surprised. We were talking about immigration and how do people feel, and trying to kind of open and create awareness for that. And most people, this was part of a service learning project. So we even had people come here in this room actually and speak about immigration, and people who had gone through it. And most people were open to it and accepting, but there were some people who wrote that that they didn't need to be taught in the classroom, and it kind of closed to that topic. So yeah, I that's what you're talking about. But for the most part, most students were open to it and did appreciate teaching it to the students and seeing the change. So what they thought at the beginning when they started talking about the topic, and how they worked in the end. The translingual part was interesting too, because then students were asked to write infographics and include their home languages, or work with students who were from other home languages. So they felt really appreciated. I even did this in a university class, in a writing class, and there were 3 students from Georgia who came up afterwards and really were proud to show to share their language with other students. So it's nice for not the bigger, most known languages, for the other languages, for people to actually share them and validate them. Ok. Teresa, hay una pregunta aquí. Okay, I'm going to ask you in English, and then we can say in Spanish. So my question is that I'm an ESL teacher in the classroom, in a primary class. So I think that this is very interesting to integrate in the classroom. But have you considered to improve the critical thinking through the other skills, not only through reading, for example, through listening or... Well, what I found in my many years of writing this is that I had too many ideas, so I had to narrow it down a lot. So
So we're just working here with, the visual side and then the reading and writing through Reading to Learn. So are you including in each class, each lesson, this methodology, or are also integrated other types of methodologies? In this particular project, it was Yes, those those two. Okay, yeah, thank you. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues yo sí quería preguntarle si nos puedes contar un poquito más esto de la metodología. ¿Cómo se enseña, cómo se alfabetiza visualmente? ¿Qué cosas, muy en general, qué tipo de cosas hacen ustedes para abordar algo tan magnífico, ¿no? Como aprender a ver en una imagen, ¿no? Pues con este proyecto usábamos libros, picture books. We used picture books and the pictures in the picture books. But really, the way I started talking about visual literacy was, do you use Instagram? Because nowadays everybody's uploading all kinds of pictures of themselves, and they're not even taking into account what's behind them or how close up they are. No, because when you close up, everything has a reason. No, so the close up, the zooming in, the shot distance is to show the background because it's relevant, or if it's really close, it's because the emotions are really important. No, so we put up a picture, because I look good, I'm going to upload this picture, but everything is for a purpose, no? So that's how we started. I'm not sure if I answered your question. Sí, muchas gracias. Yo creo que muchísimas gracias, Catherine. Su segundo aplauso. Y bueno, si no me equivoco, hemos llegado hasta el final. Ahora tenemos un tiempo de descanso. Muchas gracias por asistir. Ha sido una sesión realmente